Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Un verdadero gusto que nos puedan acompañar en esta sesión del programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos, donde tenemos invitados especiales, donde tenemos también, como siempre, la participación de los integrantes de la tercera generación del programa de postdoctorado. Me da muchísimo gusto que ya nuestros egresados y egresadas nos puedan también hacer favor de participar en las ponencias, como el caso de la doctora Villalobos, a quien por conocer de tiempo atrás le digo Laurita. A lo mejor soy irrespetuoso, pero con mucho cariño siempre le he dicho Laurita. Y me da mucho gusto que eh, además de ser una mujer muy inteligente, muy talentosa, eh, tuvimos la oportunidad de escucharle esta ponencia en el Congreso Internacional en la Universidad de Alicante, donde fue la graduación de la primera generación del programa postdoctoral. Bueno, pues es un tema que ha trabajado ya por algunos años, eh, situación que me permitió pues hacerle esta cordial invitación para que nos hiciera el favor de acompañarnos. Eh, Hablando de los principios de los derechos humanos, de estos protocolos, de estos mecanismos especializados para poder entender de manera mucho más clara y mucho más especializada, sobre todo la materia de los derechos humanos. Por supuesto que uno de ellos, con la perspectiva del interés superior de la niñez, eh, necesitamos comprender muy bien en la ponderación que nos señala Robert Alexi cuando existe este concurso de derechos donde no sabemos qué es lo que debemos privilegiar. Y bueno, pues Laurita nos va a hablar un poco de esto, sobre los principios de los derechos humanos sustentado particularmente en el caso del interés superior de la niñez. Pues la doctora Laura Villalobos Martínez, ella, aparte de ser licenciada, maestra y doctora en Derecho, postdoctora en Derechos Humanos, ha tenido actividades profesionales dentro de la Procuraduría Estatal de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, abogada también de organizaciones de la sociedad civil con línea de investigación doctoral sobre la relación filial a la luz del interés superior de la niñez, entre muchas otras actividades más. Así es que, pues sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz a nuestra invitada. Muchas gracias, Laurita, por acompañarnos y bienvenida nuevamente. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches a todos los presentes. Primero agradecerte, doctor, pues la invitación. Es para mí un gusto y vamos a platicar un poquito sobre el interés superior de la niñez. Pues es una plática. Si alguien quiere o tiene alguna aportación, estoy como en toda la disposición para que levanten ahí la mano y ya aquí reviso quién y pues revisamos. Voy a compartir unas diapositivas, si me permiten. Ya se alcanzan a advertir, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. Buenas noches a todos. Ya el doctor me hizo favor de presentarme. Mi nombre es Laura Villalobos y es un gusto para mí compartirles un poco de lo que he estudiado sobre el interés superior de la niñez. Para empezar, me gustaría comentarles que la niñez se ha estudiado, se ha abordado desde diferentes enfoques. En un inicio se tenía una concepción indiferenciada al trato de las niñas, niños y adolescentes, en el que se veían a todos parejos, tanto adultos como a niños, como personas, y se les daba el mismo trato. Con posterioridad, el derecho fue evolucionando y este devenir jurídico llevó a tener un enfoque tutelar. Este enfoque tutelar, pues lo que implicaba era hacer una diferenciación entre mayores y menores de edad. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes, se creía que tenían una debilidad frente a los adultos y por tanto los adultos tenían que cuidar
a estas niñas, a estos niños, tenían que otorgarles derechos, tenían que procurarles, pero entonces estamos desde un adultocentrismo que implica que el adulto se tiene que hacer cargo del menor de edad porque el menor de edad está imposibilitado para hacerse valer o hacerse cargo de sí mismo. Esta acepción duró y permeó por muchos años. Incluso hoy en día, todavía muchas personas, y me incluyo en algunas conductas, nos mantenemos en esta óptica o en este enfoque tutelar que pues imperiosamente estamos hablando de una práctica de adultocentrismo que abordaremos un poquito más adelante. Pero el devenir jurídico migró hacia una óptica de derechos. Esta óptica de derechos lleva no a decir que el adulto le concede derechos a niñas, niños y adolescentes, sino que las niñas, niños y adolescentes per se ya son acreedores, son titulares jurídicos de estos derechos. Y no solamente eso, sino que además las niñas, niños y adolescentes por su condición pues tienen un interés superior que el resto de las personas, que cuando en un juicio, cuando en alguna connotación o ecuación jurídica estén implicadas niñas, niños o adolescentes, se les tiene que dar la más amplia prioridad. Ese es el enfoque de derechos en el que tanto el Estado, tanto la familia, la comunidad y la sociedad tenemos que trabajar en conjunto para poder hacer valer, garantizar y procurar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que por el solo hecho de serlos ya los merecen. Hablando de los principios de los derechos humanos, ustedes saben que existen principios básicos como son el de la universalidad, el de la interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Esta línea de óptica de derechos humanos hacia las infancias, estamos viendo que es progresiva. Progresivo es lo antónimo a la restricción o regresión de derechos. Entonces, cada vez se está apostando a una tutela más amplia hacia los derechos, hacia la protección de niñas, niños y adolescentes. También tenemos lo que es la interdependencia, porque ustedes saben que todos los derechos están conectados entre sí. Entonces, con que se afecte uno, invariablemente va a haber otro por ahí que vamos a estar vulnerando o tocando. No, encontré eso en internet y solicité acceso. Ujú. Si pueden silenciar, por favor, sus micrófonos. De todos modos, ahorita veo quién es. Perdón, Laurita, adelante. Ahorita Sí, gracias. adelante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el interés superior de la niñez. El Comité de los Derechos del Niño, ¿cómo lo ha clasificado, cómo lo ha distinguido? Pues bien, se le da un concepto tripartita. Por un lado, se le considera que es un derecho sustantivo, por otro que es un principio jurídico, pero también al interés superior de la niñez se le ve como una norma de procedimiento. Un derecho sustantivo, ¿por qué? Porque se considera que la niña, niño o adolescente tiene una atención primordial para que se le evalúe y se le tome en cuenta al momento de tomar alguna decisión o alguna cuestión que se esté debatiendo y debe tener la garantía de que ese derecho se va a poner en práctica siempre que se tenga que adoptar la decisión, ahora sí que más favorable donde se vean afectadas niñas, niños o adolescentes. Principio jurídico también. ¿Por qué? Porque si una disposición jurídica admite más de una interpretación, siempre se debe elegir la que satisface de manera más efectiva el interés superior de la niñez. Por su parte, norma de procedimiento, porque siempre que se tenga que tomar alguna decisión que afecta a alguna niña, niño o adolescente, el proceso de adopción de decisiones debe incluir una evaluación y determinación del interés superior de la niñez. Esta evaluación la vamos a ver un poquito más adelante para justamente respetar estas garantías procesales. Aquí me permití transcribir la definición del interés superior de la niñez como un conjunto entonces de acciones y procesos tendientes a garantizar que niñas, niños y adolescentes
tengan acceso a una vida digna que les permita alcanzar su máximo bienestar posible, en donde se prevalezca sus derechos sobre cualquier otra persona. Cuando hay una colisión de derechos en donde estén intervenidos niñas, niños o adolescentes, siempre debe de ponderarse el bienestar y los derechos de estos. Como fuentes del derecho que afecten a niñas, niños y adolescentes, que impliquen el interés superior de la niñez, pues vamos a tener el marco normativo del que ya todos conocemos, tenemos fuentes internacionales, fuentes locales, la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y tenemos una opinión consultiva que en este caso del interés superior de la niñez es la 17, que vamos a ir revisando un poquito más adelante. Para esto me permito también citar cuáles son entonces estos elementos que deben de tenerse en cuenta para evaluar el interés superior de la niñez en la medida en que sean pertinentes para la situación en donde intervengan niñas, niños y adolescentes. Pues bueno, según la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, se tiene que tomar en cuenta la opinión, considerando obviamente su edad y su madurez, pero siempre es importante la escucha y la toma de en cuenta de su opinión. De igual forma, la identidad conforme a una amplia gama de aspectos personales como lo son la personalidad y otros rasgos físicos, sociales y culturales. Es muy importante también la preservación del entorno de familia y mantenimiento de las relaciones, no solamente con el tema parental, con mamá y con papá, sino también con la familia ampliada. El hecho de que se implica alguna separación, esta separación tiene que estar bien justificada y esta buena justificación implica sí o sí algún caso de riesgo real e inminente. Aquí no son válidas las especulaciones, no son válidos los estereotipos, no, aquí tiene que ser un riesgo probado. Antes de recurrir a la separación, el Estado debe de proporcionar apoyo a tanto padres o madres para que cumplan con sus responsabilidades parentales. Incluso la pobreza o alguna cuestión de tipo económico no es motivo suficiente para poder tomar la decisión de separar a la niña, niño o adolescente de su núcleo familiar. Sin embargo, cuando la niña, niño o adolescente por algún motivo tenga que ser separado de sus padres, repito, se tiene que buscar la forma en la que conviva sí o sí con la familia ampliada, pues tenemos que cuidar también su derecho a la identidad y la familia en su general, pues van a dotar de ciertos aspectos que van a ir construyendo esta identidad y esta personalidad en la niña, niño o adolescente. Es importante también revisar el cuidado, la protección y la seguridad de la niña o niño que se trate. Y este aspecto, que es el inciso D que nos marca la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, es muy importante porque les comento que esa es la única salvedad por la cual se pudiera considerar la separación de estas niñas o niños de su núcleo familiar. Si no hay un riesgo a su seguridad o a su protección o a su cuidado real, no está permitido separarlos. Existen o ahí pueden consultar la observación otros incisos para revisar, como son la situación de vulnerabilidad, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Son aspectos que sobre todo pensemos en un tema de guardia y custodia, pues son aspectos que se tienen que valorar para decidir, el niño se va a ir con papá, el niño se va a quedar con mamá, la niña se queda con la abuela paterna o con la abuela materna. Son aspectos que se tienen que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en la práctica aún está vigente muchos estereotipos de género, constructos sociales que llevan a determinar a la mujer a una idoneidad para el cuidado, la crianza de las niñas, niños y adolescentes, y por su parte al padre le tienen una paternidad reprimida o no le consideran la crianza activa. Entonces, incluso aún si ustedes se ponen a revisar los distintos legislaciones en materia familiar,
de las 32 entidades federativas, aún hay estados que le dan cierta preferencia o prerrogativa a la mujer para el cuidado de las niñas, niños y adolescentes únicamente por su condición de ser mujer. Y entonces, al tomar estas medidas que son guiadas por estereotipos, no solamente nos estamos metiendo en un tema de perspectiva de género, sino que también estamos doliéndonos de la aplicación de todos estos elementos que deben de tomarse en cuenta para evaluar cualquier decisión que involucre a niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues el principio comentado implica que para casos judiciales, sí o sí los juzgadores tienen la obligación de examinar minuciosamente las circunstancias específicas del caso concreto para a partir de ello poder encontrar una solución favorable. Las decisiones que involucren niñas, niños o adolescentes de ninguna manera pueden verse como recetas de cocina, porque cada caso es diferenciado, cada caso es único y merece un tratamiento particular. El principio constitucional del interés superior de la niñez implica que los intereses y derechos de niñas, niños y adolescentes siempre premien y prevalezcan frente a los demás con los que pudieran estar coaligados. Me voy a permitir empezar con algunos casos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha resuelto en donde se han implicado ahora sí que niñas, niños y adolescentes. Voy a comenzar con el caso Fornerón e hija contra Argentina. Y ustedes dirán, ¿y por qué Argentina? ¿Qué tiene que ver con nosotros acá en México? Pues resulta que al ser una sentencia de una corte interamericana con un tratamiento de derechos humanos, nos obliga al Estado mexicano a atender a sus resoluciones, a sus puntos resolutivos. Toda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es fuente de derecho para nosotros. ¿Por qué? Por justamente la materia, que es derechos humanos, y ustedes saben que el principio pro persona, pues nos obliga a conocer y empaparnos de toda esta doctrina y legislación internacional que abarca o que abra más la puerta favorecedora a protección de derechos, en este caso de niñas, niños y adolescentes. Antes de comenzar, me voy a permitir comentar que el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues nos habla justamente de que al atender a niñas, niños y adolescentes, además de que estos niñas, niños y adolescentes tienen todo el reconocimiento de derechos de cualquier persona, de cualquier adulto, además deben de tener derechos particulares o especiales atendiendo a sus circunstancias, a su edad, a su estado de madurez. Entonces tienen esta casi doble protección en donde no solamente se les reconoce sus derechos como personas, sino que además tienen unos derechos específicos o particulares por la condición que tienen de ser niñas, niños o adolescentes. En algunos estados, bueno, para la Convención Americana, vamos a entender como niño o niña a toda persona menor de 18 años. Ya cada estado tiene sus propias especificaciones. Para el estado mexicano, ya la legislación local pues establece que niña o niño va a ser hasta los 12 años, de 12 a menos de 18 va a ser adolescente. Por eso aquí se habla de niña, niño o adolescente. Igual nada más como brevario cultural por si alguien no lo tiene en el radar. Existen ahorita con todo esto del interés superior de la niñez, existen ciertas recomendaciones en las que se pronuncia que, por ejemplo, ya no podemos dirigirnos a ellos como menores, el menor, que porque es una connotación peyorativa, es menor que si estamos hablando que son de una observancia de derecho superior. Entonces, lo correcto, si queremos seguir refiriéndonos con menor, tenemos que completarlo con el apellido de menor de edad. Nada más para hacer la connotación de que no estamos refiriéndonos como desde una perspectiva peyorativa, sino que estamos hablando como en términos, en este caso seguirían siendo legales. Bueno, ahora sí me voy a permitir iniciar con el caso Fornerón e hija contra Argentina. Este caso de Fornerón e hija contra Argentina se los voy a platicar. Imagínense que hay unos novios
que terminan su relación y ya que terminan la relación, el chavo se percata que la mujer está embarazada. Entonces le pregunta, oye, ¿el hijo o hija es mío? La mujer niega que él es el padre del bebé que va a tener. Así se lleva todo el embarazo. Pero al chavo no se le quita de la cabeza la espinita de que él puede ser el papá del bebé o de la bebé de la exnovia. Entonces, en el año 2000, nace una bebita y el chavo se presenta y dice, ¿sabes qué? Háganle todos los estudios que se le tengan que hacer, una prueba genética para, pues ahora sí, que existe un reconocimiento de paternidad, se realizan lo que son las pruebas de ADN y resulta que el chavo sí era papá de la niña. De forma inmediata, el novio, exnovio, solicita el reconocimiento de paternidad sobre esta bebita. Pero ¿qué es lo que pasa? Se especula que la mujer, antes de tener a su bebé estando embarazada, se pone de acuerdo con una pareja en donde la pareja paga y en términos prácticos la mujer vende a su bebé. Es por eso que la embarazada pues le negaba al papá del bebé, o de la bebé en este caso, pues que tuviera el acceso o el contacto con ella porque pues le iban a bloquear ahí el negocio. Pero es así que la bebita nace y de manera automática le dan una guardia y custodia provisional a la pareja que se presume pagó por la bebé y pues ignoran el reconocimiento de las pruebas de paternidad que se había hecho el novio. Eso fue en el año 2000 que nace, pero pues ya desde el día siguiente de que nace, le dan a la bebita a esta pareja. El papá de la niña empieza a buscar pues recuperar y tener acceso a la guarda y custodia de la niña, pero es ignorado. Entonces, eh, él se va a un tribunal, a otro tribunal, una instancia, otra instancia. Este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en la legislación, en la cuestión procedimental, pues local, toda la etapa o el procedimiento judicial le negaron a él el acceso a tener la cercanía con la niña, con su hija. ¿Qué alega él? Él dice, ¿sabes qué? Me están violentando el artículo primero, que es la obligación de respetar derechos, el artículo segundo, que es el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el artículo 8, garantías judiciales, artículo 17, derechos de protección a la familia, artículo 19, derechos del niño, y artículo 25, protección judicial. La Corte, pues, revisa este caso y es hasta el 2010 cuando resuelvo se pronuncia al respecto. Si les digo que la niña nació en el 2000, para el 2010 ya tenía 10 años. 10 años en los que ya le habían concedido, desde los primeros 3 años le concedieron la adopción simple a la pareja, en la que el chico estaba buscando recuperar a su hija y ni siquiera se pudieron pronunciar para permitirle a él convivencias. Nada. Entonces son 10 años que ustedes saben irrecuperables. Ya nada de lo que fuera a pasar, a hacer, lo que pudiera lograr, le iban a permitir a él recuperar o regresar el tiempo para tenerlo esos primeros 10 años con la niña. ¿Qué es lo que sucedió aquí o por qué se negaron a reconocerle su derecho? Pues primordialmente sucedió una especulación jurídica. ¿Y cuál fue esta especulación? Se determinó que su condición de padre único, que su condición por su edad, que su condición de padre soltero, que su condición de,
no ser una familia tradicional, iba a poner a la niña en un riesgo, a diferencia de que si la daban en adopción con una pareja más estable económicamente, una pareja que era pareja, eran dos personas, una pareja de mayor edad. Entonces, estas especulaciones fueron las que ocasionaron que se tomaran estas decisiones de considerar que esta pareja de extraños pudiera hacerse cargo mejor de la niña. La corte determinó evidentemente que se soslayaron, como vimos ahorita en la interdependencia, más de un derecho humano, más de un derecho humano y dijeron, ¿sabes qué? El hecho de que la mamá no quisiera tener a la bebé, de ninguna manera debió haber impactado en los derechos de paternidad del chico. El hecho de que el chico estuviera soltero, de ninguna manera tuvo que haber impactado en la decisión final de asumir que una pareja iba a tener mayor idoneidad para cuidarla. El hecho de que el chavo fuera un jovencito tampoco tenía que permear en la decisión de determinar que mejor le daban a personas mayores, pues el derecho de tener esta convivencia. No solamente esto, también si leemos la sentencia de la Corte, también se enfoca mucho en garantías procesales, en reglas de derecho interno, porque nunca se estudió, se investigó el tema de la venta. Ya nadie supo si sí hubo dinero de por medio o si no, si fue una adopción genuina. Nadie supo y no se investigó, pese a que el chico se dolía también de eso. Entonces, de esta manera, la Corte Interamericana ya en el año 2011 determina, ¿sabes qué? Estado de Argentina, porque esto sucedió en Argentina, pues te equivocaste y ahora tienes que reparar. ¿Cómo vas a reparar? Pues vas a reparar primero poniendo cierta vigilancia a tus reglas, reformándolas, porque de ninguna manera se puede permitir la venta de niños y tú ni siquiera lo investigaste. Entonces tienes que revisar ahí todos tus protocolos de acción. Después, a ti que empezaste a empezar a discriminar a una persona por temas de estereotipos o especulaciones sobre un riesgo y separaste a la niña de quien era su padre biológico y en este caso su familia, pues también estuvo mal, te equivocaste y tienes que empezar a resolver con criterio, no de perspectiva de especulaciones, sino desde una perspectiva de infancia. Y a ti, chico, pues sí te violentaron, te vulneraron, un pletórico de derechos humanos, pero ¿qué dice la Corte aquí? Y es algo de lo más interesante, que pese a todas las violaciones procesales y jurídicas que se le hicieron al papá de la niña, se llama Leonardo, lo más importante es que a quien se le violentaron derechos humanos fue a esa niña, porque a esa niña le privaron su derecho de convivir con su papá y recordemos que las convivencias son un tema de derecho mutuo, recíproco. Entonces sí, al papá le privaron de estar con la niña, pero sobre todo a la niña le soslayaron su derecho a convivir con su papá. No solamente eso, además, porque recordemos la interdependencia, pues con eso le bloquearon su derecho a la familia, porque la separaron de ese núcleo que también alcanza a la familia ampliada. Y no solo eso, también eso penetró, influyó en soslayar su derecho a la identidad. Porque entonces, imagínense que durante estos 10 años que la niña convivió con lo que ella conoce son sus papás, pues adoptivos, se crearon lazos. Y el hecho de decirle a la niña, ahora despídete de tus papás adoptivos y regrésate con tu papá biológico, ¿se imaginan en qué posición pondrían a la niña? Es una revictimización total, porque entonces hay que quitarle lo que ella conoce como papás para darle un nuevo papá, que originalmente sí es su papá,
pero la niña no lo ve como tal, porque para la niña siempre conoció a sus padres biológicos. ¿Qué resolvió la corte? La corte resolvió obviamente terapia psicológica, reparación e indemnización pues de carácter económico, pero le dijo al papá, ¿sabes qué? Nos da mucha pena, pero ya no podemos regresarte a la niña y privarla de la convivencia por lo que les estoy comentando de que al final ya la niña alimentó nexos o lazos con esta nueva familia. Lo que se decidió es que le permitieron empezar con convivencias. Empezar con convivencias que al principio obviamente iban a ser supervisadas y con el paso del tiempo ya se las iban a permitir bajo un régimen de establecer, pues ustedes saben, días, horas, tiempos. Esto no es un caso de película, esto no es un caso que nos estemos inventando, es un caso que sucedió y no fue de los 1800, no fue de los 1900, y estamos hablando de los años 2000. Sucedió en Argentina y toda esta carnita, todo este nutriente que nos aporta la Corte Interamericana, entonces nosotros lo adoptamos. Para que acá en nuestras resoluciones, en nuestro país, si hay un caso que implique que se esté discriminando a una persona por razones de edad, por razones de sexo, por razones de estado civil o la razón que sea, estamos violentando derechos de niñas, niños y adolescentes al tomar estas medidas especulativas como posicionamientos que van justamente a separar a la niña de su familia, porque los mismos derechos humanos contenidos en esta convención, también la del niño, pues establecen que eso debe ser una excepción, la separación del niño de su núcleo familiar. Y reitero y reitero y reitero, ¿por qué? Porque así debe ser. Si no existe una causa real e inminente, no tenemos derecho a separar a la niña, niño o adolescente de su núcleo familiar, de la convivencia, que en este caso, si la mamá no quería pertenecer, sí había papá. Entonces, este es el caso Fornerón e hija contra Argentina, que al final les repito que le permitieron al papá la convivencia con la niña, pero ya es como una figura secundaria, por así llamarlo, porque ustedes saben que pues ahora sí que en la primera infancia es donde se desarrollan y se construyen los lazos de apego primarios y ya él no estuvo ahí. Y son daños de imposible reparación porque cómo regresas el tiempo. Y aquí no es un caso aislado en el que digamos, es que el papá pues no hizo nada, él siempre estuvo ahí activando la maquinaria procesal. Y no sé ustedes, para mí me suena increíble que en 10 años sus procedimientos locales, esta maquinaria procesal judicial interna, no haya podido advertir o observar el derecho de la niña a convivir con su padre biológico. Bueno, ese fue el caso Fornerón e hija contra Argentina, lo pueden ustedes buscar pues en el internet. Ahora les voy a hablar de otro caso que es Atala Rifo y niñas contra Chile. En este caso, ¿qué sucedió? Este caso sucedió en Chile, en el año 2003. Se trata de una familia conformada por papá, mamá e hijas, en las que se decide disolver este vínculo matrimonial. Y las niñas quedan bajo la custodia de la mamá. Sin embargo, resulta que después la mamá empieza a vivir con su pareja, con la nueva pareja. Pero esta nueva pareja se trata de otra mujer. Entonces, cuando el papá se da cuenta que la esposa tiene una pareja mujer que está cohabitando con las niñas, activa luego la maquinaria procesal para quitarle la guardia y custodia de las niñas, alegando o justificando que le va a dar un mal ejemplo a las niñas, alegando que pues no las está cuidando como debe de, que no les va a dar la formación y le conceden pues ahora sí que el cambio de custodia.
Este caso de Atala Rifo era, o no sé si todavía sigue siendo, pero una juez de allá, lo que le permitió, con este conocimiento jurídico que tiene, pues llevar este caso a Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando violaciones al artículo primero, donde se viene implícita la obligación de respetar los derechos, artículo octavo, garantías judiciales, artículo 11, derecho a la honra y dignidad, artículo 17, protección a la familia, artículo 19, derechos de niño, el artículo 24, igualdad ante la ley, artículo 25, protección judicial. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que igual si se fijan en las fechas desde el 2003 hasta el 2009 son 6 años. El tema de que nos habla tanto las observaciones como los mismos textos legales de hablar de celeridad en tratándose de niñas, niños y adolescentes, pues dejan mucho que desear, ¿no? Son 6 años en los que, bueno, les voy a spoilear la historia, de que obviamente al final la corte decidió, si estoy hablando que llegó a cortes porque en la actividad procesal local no se llegó a nada, no se reconoció ninguna vulneración de derechos. ¿Por qué? Porque toda esta maquinaria procesal del país de Chile le dio la razón al papá y le permitió tener el cuidado de las niñas, niños y adolescentes. Pero ya la corte en el 2009 dijo, no, ¿sabes qué, Estado de Chile? Te equivocaste. ¿Y por qué te equivocaste? Nuevamente por un tema de estereotipo, nuevamente por un tema de especulación en el que tú determinaste que por el hecho de que la mujer tenía de pareja a otra mujer, no iba a tener una cuestión de idoneidad para la crianza de las niñas. Pero en ningún momento existió una causa real e inminente que lo demostrara. Todo se basó en especulaciones. Y entonces, al ser especulaciones, fallaste en la toma de decisiones, porque pues no se llevaron nunca a cabo los parámetros de evaluación que ya platicamos hace un momento. Entonces, fíjense que esta sentencia es una de las más reconocidas allá en Chile, porque como pueden ustedes ya ir oliendo, pues son los precedentes de los derechos de la comunidad LGBTQ+, porque fueron las primeras bases y fue directo hacia el Estado de Chile, en donde la Corte Interamericana se pronunció justamente de que no importa la orientación sexual, en la que no importa que sea madre soltera, en la que no importa que si no existe riesgo real e inminente, no hay razón para separar a la niña de su mamá. Ya viéndola, pues ya es distinto, pero les digo, aquí en ningún momento se logra demostrar esa situación. En el caso de esto de la comunidad LGBT o el hecho de que la mamá tenía orientación sexual, sin duda fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque antes de tener esta variable, el papá estaba muy cómodo con saber que las niñas se iban a quedar con Atala, pero nada más supo que vivía con una pareja y que esa pareja era mujer, fue que inmediatamente activó la maquinaria procesal. Y esto evidentemente es una práctica discriminatoria. Fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto y dijo, ¿saben qué? Siempre en una pugna de derechos va a haber ciertas distinciones. Sin embargo, no todas las distinciones van a ser ofensivas sobre la dignidad humana. Entonces tenemos que distinguir sobre dos tipos de distinciones. Aquellas distinciones que traen diferencias aceptadas por la Convención Americana, que de alguna manera se armonizan o se adecúan a porque hay ciertos derechos que se pueden restringir por temas culturales, por temas históricos, por temas sociales, pero realmente no soslayan o si vulneran algún derecho. Pero aquellos casos en los que estas distinciones ya tengan
algún detrimento en derechos humanos, esta distinción se deja de llamar distinción para llamarse práctica discriminatoria. Y entonces ahora sí, esta discriminación pues va a traer como resultado una violación a derechos humanos, porque regularmente estas distinciones que ya son, soslayan derechos humanos, pues traen una arbitrariedad de por medio, en la que el Estado deliberadamente provoca estas diferencias que van a repercutir al final en la esfera jurídica de alguna persona. Bueno, entonces para terminar este caso de Atala Rifo y niñas contra Chile, les digo, al final las niñas sí se regresaron con la mamá, pero la riqueza que nos da esto es nuevamente este énfasis en que las especulaciones soslayan derechos humanos mientras un riesgo no sea real, inminente, comprobado. No hay por qué alterar la convivencia de niñas, niños o adolescentes. Y ustedes me dirán, ¿y en México no hay alguna sentencia que se pronuncie sobre niñas, niños o adolescentes en este tema? Y claro que sí las hay. Eh, Vamos a hablar del caso González y otras Ocampo Algodonero contra México, y también del caso Rosendo Cantú y otra contra México. Ambos casos son muy parecidos. Bueno, igual y los voy a juntar para la explicación. En ambos casos estamos hablando de personas indígenas eh, que por el ejército mexicano, bueno, voy a hablar, sí les tengo que medio separar. Caso González y otras Campo Algodonero. Pues aquí vamos a hablar de Chihuahua, donde existió mucha desaparición de mujeres y obviamente se habló de que estos delitos, estas conductas, se provocaron justo por eso, por el hecho de que las personas eran mujeres. Es decir, en el entendido que si hubieran sido hombres, estarían con vida. Y en estas muertes había un número significativo de mujeres que no tenían los 18 años. Entonces estamos hablando que habían niñas o adolescentes de por medio. Y al realizarles distintos estudios, además de advertir signos de violencia física, también se denotó violencia sexual. Estos casos no fue un caso, fueron varios casos que pues ahorita yo ya no he escuchado tanto como sobre ese tema, pero no es de que no es de que se hayan frenado. Que la autoridad no hacía nada para poder encontrar ni siquiera los cuerpos, ya no hablemos de los responsables. Entonces estos casos se fueron sumando y escalaron a Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde resolvió que básicamente estos fueron los antecedentes para la figura que hoy conocemos de feminicidio. Tipificar al asesinato de mujeres por razón de su género como una conducta, un delito específico particular que le llamaron feminicidio, y a la fecha pues está vigente tristemente. Y pues ustedes saben que hablando ahorita del tema de mujeres, también hay una perspectiva de género que se tiene que cuidar o que se tiene que atender por esta deuda histórica que existe. Pero eso sí les quiero dejar ahorita puntual, que cuando vaya a colisionar una perspectiva de género versus un caso donde intervengan niñas, niños o adolescentes, sí o sí, el principio que debe premiar es el de niñas, niños y adolescentes. Es por eso que en casos, por ejemplo, de separaciones o de divorcio, siempre hay que alegar que más allá de observar esto bajo una perspectiva de género, se tiene que observar bajo una perspectiva de infancias. Porque al remitirnos a perspectiva de género, seguimos optando o teniendo un lente de adultocentrismo.
y el interés superior de la niñez, el mismo nombre lo denota, es independientemente de cualquier persona, así sea otro sujeto vulnerable, así sea quien sea, debe priorizarse el derecho de niñas y niños y adolescentes para el caso de México, que hace la distinción. Bueno, y para el caso Rosendo Cantú y otra contra México, pues es el caso de una mujer indígena del estado de Guerrero, que en ese entonces tenía 17 años, estaba casada, de hecho tenía un bebé, o creo que era niño, una bebé. Dicen que mientras estaba bañando en un río, llegaron personas del, de seguridad para preguntarle, estaban encapuchados para preguntarle si había visto una persona. Ella negó haber visto a la persona sobre la que le estaban pidiendo referencias, pero entre ellos mismos, de hecho, cuentan que había ahí una persona, pues, que habían aprendido, y entre todos, pues, cometieron distintos signos de violencia con ella, violencia física, violencia sexual, y también se prolongaron las investigaciones porque a ellos, además por su condición de indígena, pues se les complica mucho lo que es el acceso a la justicia, tristemente. ¿Por qué? Por prácticas discriminatorias. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Por qué? Porque no tienen a veces ni siquiera una persona traductora, que es necesario obviamente para que se lleve a cabo esta justicia efectiva. Y lo que pasó es que igual, después de años, la Corte Interamericana conoció del asunto, se pronunció al respecto y ordenó al Estado mexicano una serie de reparaciones. Y dentro de estas reparaciones le dijo, ¿sabes qué? En razón de que cuando se le cometieron esos delitos a Rosendo era una menor de edad, se le tenía que haber tratado como tal. Y no solo eso, durante todos los años de tus investigaciones, todo el tiempo que duró ahí la carpeta de investigación del Ministerio Público, también se le tuvo que haber dado ese trato diferenciado, pero nunca se tuvo esta condición. Es por eso que también México está inmiscuido en que realmente no se ha dado un trato de interés superior a sus infancias. Y estos casos son del 2000 para acá, no les estoy hablando de, es que fue en 1800 y todavía no existía. Bueno, estos son los casos que les traje, hay muchos más y les dejé aquí unos documentos obligados para si quieren conocer más del tema. Le voy a compartir esta presentación al doctor para que me haga favor de socializarla con ustedes. Pero antes de terminar, quiero comentarles que ahorita ya me fui a casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no necesitamos irnos hasta allá para poder advertir las grandes deficiencias que hay en nuestro sistema judicial para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes. Hablemos desde algo tan simple como un divorcio. ¿Cuántos casos no conocen ustedes de algún divorcio en el que los papás tienen de rehenes a los niños y se pelean y se demandan y se vengan entre ellos? Y los únicos perjudicados en dilatar este proceso para saber con quién va a estar los niños, los únicos afectados son ellos, las niñas, niños y adolescentes. ¿Cuántos casos no hay en los que mamá le impide al papá que vea al niño con la intención de vengarse o de afectar al papá, sin darse cuenta que el principal sujeto titular de ese derecho de convivencias es el niño per se? ¿Cuántos casos no conocen ustedes de que el papá inventa cosas de la mamá para negarle o impedirle, bloquearle esta convivencia de la mamá con la niña, niño o adolescente? Intentando hacer algo de tipo personal con la pareja o expareja, pero el principal afectado es la niña, es el niño, es el adolescente. Y no necesitamos irnos ahora a prácticas que involucren esta maquinaria jurisdiccional. Vamos a pensar
en algo que no ha llegado a un litigio, vamos a pensar en un aspecto social, vamos a pensar en su vecina, vamos a pensar en alguna tía, vamos a pensar en algún primo que esté viviendo alguna conducta que a lo mejor ni están casados o si están casados, eso es independiente de la relación de los adultos, pero el trato hacia niñas, niños y adolescentes. ¿Cuántos casos no conocen ustedes que la niña no puede ver al papá, ni conoce quién es el papá? ¿Cuántos casos no conocen que ya el papá no deja a los niños ver a la mamá? Y les digo, sin que esto llegue a una instancia judicial. ¿Cuántos casos o cuántas veces no conocen que se condiciona el aspecto monetario para poder otorgar el derecho de las convivencias? Como si las necesidades económicas y obligaciones económicas estuvieran condicionadas a las convivencias, a las obligaciones de tipo afectivo. Y si ustedes revisan derechos humanos, si ustedes revisan la legislación, si ustedes revisan la doctrina, no me van a dejar mentir que estas dos variables de obligaciones se deben de tratar por cuerdas separadas, porque los ascendientes tienen obligaciones económicas, afectivas y psicológicas con las niñas, niños y adolescentes. Pero si solamente nos centramos en las económicas, ¿qué es lo que surge con las demás? Estamos fallando, y el hecho de que una niña, niño o adolescente no tenga sus derechos reconocidos o no se materialice el aspecto emocional o también el aspecto psicológico, trae graves y severas consecuencias dentro de su desarrollo de personalidad, dentro de su desarrollo integral, dentro de su identidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos construyendo a niños con un margen de potencial muy alto, pero muy reprimidos, que en el futuro, una vez que este niño sea niño escolar, le va a traer consecuencias en su rendimiento académico. Una vez que este niño pasa una edad de adolescente, va a tener ciertas heridas por ahí que le van a permitir, porque sí están más propensos, según distinta literatura, a caer en algún signo o símbolo de delincuencia. Porque estos niños más adelante, cuando sean adultos, van a tener heridas, van a tener problemas de carácter, van a tener distintas mermas en su personalidad. ¿Por qué? Porque cuando estaba creciendo en este tronco que necesitaba estar nutrido, careció de alguno de los dos pilares tan importantes que hay, como es el maternaje y el paternaje. Es por eso que necesitamos hacer una sensibilización, no solamente a los órganos jurisdiccionales, porque los servidores públicos sí tenemos esa obligación de conocer cuáles son los ordenamientos, cuáles son las guías, cuáles son las directrices o prácticas a las que estamos obligados, pero esta sensibilización inicia desde la sociedad, en donde mi vecina pueda saber que el hecho de que no le permita al niño, a la niña, convivir con su papá, no le está haciendo un daño al papá, le está haciendo un daño a la niña o al niño que difícilmente se va a poder revertir. Es importante también no ser apáticos a las necesidades sociales, porque les voy a decir algo, que todas estas obligaciones de interés superior de la niñez no solamente le compete al Estado y a la familia, sino también a nosotros como sociedad. Y si nosotros podemos advertir, porque es una práctica muy común, ahorita me fui un poco a derecho de familia, pero los derechos que se les están soslayando a los niños es un pletórico de posibilidades y de estadios. ¿Cuántos casos no han visto ustedes de niños pidiendo dinero en la calle, que quizá no van a la escuela, que no están bien alimentados? Eso también es interés superior de la niñez. Existen ciertas observaciones que ya son más recientes, estamos hablando a lo mejor de 2021, 2023, en donde, por ejemplo, también se pronuncia el interés superior de la niñez sobre temas de derechos informáticos, sobre temas de derechos ecológicos. Y esto es muy fuerte porque entonces es, de por sí ya también hay un derecho humano sobre la naturaleza, pero les digo, cuando se colisiona con derecho de la niñez, prepondera el interés superior de la niñez, pero el niño, niña y adolescente también tienen derecho a vivir en un clima
de seguridad, a vivir en un clima, y no solamente estoy hablando de un tema de seguridad pública, sino que también en temas de contaminación. ¿Por qué? Porque esta contaminación también podemos ligarla con un tema de seguridad al medio ambiente. Porque de hecho ahorita en Australia ya se están empezando a redactar los primeros lineamientos para prohibir o limitar el derecho que tiene el niño a estar en contacto directo con la tecnología. ¿Por qué? Porque ahorita ya es una realidad, según los distintos informes de Organización Mundial de la Salud, que tenemos niñas, niños y adolescentes que tienen estrés, que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen obesidad, que tienen enfermedades crónico-degenerativas desde la infancia. ¿Y quiénes somos los responsables de este presente en los niños? Los adultos, la familia, el Estado, la comunidad y la sociedad. Entonces, el hablar de derechos de la niñez es un tema muy amplio que necesitamos, yo creo, un semestre no es suficiente para abordar todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero sí tener en cuenta que es una realidad de la que no somos ajenos y seguramente si ahorita ponemos el micrófono, cada uno de nosotros podríamos compartir alguna historia en la que somos conscientes de que se le están vulnerando derechos a niñas, niños y adolescentes. Y es un tema complicado porque de nada me sirve a mí saber que la señora pone a su niño a vender chicles y no lo lleva a la escuela, si ya dijimos que también se debe de ponderar mucho y priorizar que este niño viva en su familia. Sí, pero recordemos, mientras no exista causa real e inminente de un riesgo a su seguridad. Y entonces el Estado tiene que apoyar a la familia de generarle o permitirle condiciones necesarias para que le permitan a este niño o niña desarrollarse en un ambiente de derechos, en un ambiente que pueda el niño comer bien, que pueda el niño estudiar, que pueda el niño jugar, que pueda el niño tener acceso a todo el pletórico de derechos que ya le corresponden por el hecho de ser niño, por el hecho de ser niña, por el hecho de ser adolescente. Pues por mi parte es todo, no sé si alguien quiera comentar algo, pero es la presentación que les traía preparada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laurita. La verdad, muy interesante. Y quiero retomar una palabra que comentaste ahorita, la sensibilización. Tenemos que poner mucha atención en ello y sobre todo para los operadores del sistema que no están totalmente capacitados para la atención adecuada de los niños, niñas y adolescentes, las políticas públicas que tristemente no llegan a culminar por cuestiones eh, de tiempos, de administraciones, de gobiernos, eh, la parte de educación, la educación como una forma cultural que deberíamos de permear desde las familias, desde las escuelas, desde muy temprana edad. Y bueno, todos estos temas y sobre todo, yo creo que es importante también para la salvaguarda de los derechos de familia el erradicar ese gran tabú que tú bien comentabas de los derechos de los padres, de los cónyuges en temas de divorcio, en temas de separaciones, donde muchas veces cosifican a los hijos, ¿no? Y que de alguna manera pareciera que ellos no son importantes. Cuando tú lo acabas de mencionar, tener en cuenta que por encima de todo debe estar el interés superior de las infancias y manejarlo como un eje prioritario y desgraciadamente hay veces que se vulnera por ignorancia, por falta de conocimiento, por temas que sabemos que en la práctica suelen darse y bueno, pues habrá muchas experiencias al respecto. Antes que nada, muchas felicidades. Abrimos el foro, por supuesto, para las participaciones y tenemos aquí al doctor Marco Antonio López. Adelante, Marco Antonio. Gracias, doctor Sergio. Muchas gracias a la doctora Laura Villalobos que nos dio esta presentación y esta conferencia del tema tan relevante del interés superior de la niñez.
Me parece que hay un tema que es muy importante también, ahora con todo lo que se expone desde los aspectos fundamentales que señalaba la doctora, concretamente el enfoque que se le da al principio de interés superior de la niñez, ¿no? Si bien ya el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya da los principios rectores y las directrices para poder interpretar ese principio, creo que todavía nos seguimos enfrentando al desafío de que el principio de interés superior de la niñez tiene pues una interpretación que no necesariamente tiene la perspectiva de derechos humanos de la infancia. Es decir, no solamente tiene el enfoque adultocéntrico, sino que, como decía Sergei Moscovici, no se ha profundizado en la correcta representación social de lo que es un infante en la actualidad o de lo que estamos entendiendo como niño. Y creo que nuestras premisas y conceptos de niño, que ese sería para mí el principal problema a resolver en la parte formativa, ¿no? En los espacios de formación, la representación social que se tiene del concepto niño. Quizás seguimos considerando el concepto niño del derecho romano, ¿no? Con este enfoque de minusvalía, muy relacionado con las personas con discapacidad, que todavía los representan como niños o personas disminuidas, ¿no? Cuando se estudia mucho este tema de la infancia, por ejemplo, en el arte se puede ver con claridad. Hay una pintura que se llama El juego de un pintor que se llama Peter Bruegel, y ahí él plantea cómo la idea que tenemos de los niños o la idea medieval de los niños era una idea de minusvalía y de cosificación, y lamentablemente pues esa idea ha venido siendo heredada todavía para, desde mi opinión, para mala suerte de la sociedad contemporánea, pues los sistemas jurídicos son los escenarios más claros y evidentes donde esa representación social se visibiliza. Es decir, la operación jurídica se ve claramente influenciada por esas incorrectas representaciones sociales, y entonces las niñas y niños en los conflictos del derecho de familia pues se manejan como cosas, ¿no? La cosificación de niñas y niños es algo que todos los que hemos llevado en alguna vez algún caso de derecho de familia donde está en juego la guardia y custodia, pues lo puedes dar cuenta de ello. Hoy hay un caso muy interesante aquí en la Ciudad de México, de una persona que fue detenida al momento de comparecer por el tema de guardia y custodia, y que lamentablemente fue víctima de violencia vicaria, ¿no? Una mujer que fue detenida. Me voy a reservar su identidad, pero pues seguramente si ustedes buscan su nombre, pues verán que es un caso público muy interesante, porque este caso visibilizó las violencias y el uso de cosificación de las niñas y niños con enfoques adultocéntricos, y cómo lamentablemente también las estructuras de justicia pues tienen todavía sesgos de machismo, ¿no? Curiosamente, en este caso, la Fiscalía de la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños de la Ciudad de México no salvaguardó el interés superior de la infancia de los niños con respecto al cuidado de la mamá, y no atendió la denuncia cuando ella la hizo. Pero en el caso pues del papá, que en el caso mediático pues es el presunto agresor, sí actuaron con una celeridad y prontitud que fue tan sospechosa y tan inusual que pues acabó en la destitución del fiscal para la protección de niñas y niños, la protección de los derechos de niñas y niños. Entonces, no solamente cruza con la representación social, el tema de dignidad humana tiene ahí un profundo análisis, y para mí sería la valía de espacios como el postdoctorado, ¿no? Tener que realizar desde una profundidad doctrinal y posteriormente jurisprudencial conceptos como el de dignidad humana, pues tiene que permear hacia los derechos de la infancia. Creo que también estamos en un momento de cambio en cuanto a eh, cómo se están aplicando los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de la infancia. Todavía no se aterriza a bien las directrices de Naciones Unidas sobre los niños que, que cuidado parental. Hay cambios de enfoques de salvaguarda de derechos por enfoques que en el pasado pues eran más tutelares, ¿no? De los sistemas DIFs, pero creo que todavía sigue habiendo este desafío de que los cuidados alternativos, como
como derechos de infancia que se requieren seguir desarrollando se puedan consolidar. Em, Esa sería, digamos, la reflexión que me generó la exposición de la doctora. Muchas gracias. Adelante, doctor Hurtado, por favor. Si quisiera poner su micrófono activo, por favor. Sí, sí, ¿me escuchan? Ya, adelante. Sí, sí, gracias. Buenas noches. Una felicitación a la ponente, doctora Laura, por este tema tan importante en la perspectiva del interés superior de la niñez, muy importante, pero que ya hemos visto que en la práctica, pues no pasa de ser simples discursos. Pero sí, con mucha mansedumbre, con mucha humildad, a dar un muy breve testimonio me hizo recordar, porque tengo el privilegio de que antes de ser abogado soy profesor normalista y justamente mi tesis para titularme como profesor normalista en la perspectiva de la pedagogía de la personalidad, que se la debemos principalmente a los griegos. Yo hice mi tesis en aquel momento sobre los factores integrantes de la personalidad del niño, que con mucha humildad lo digo, me valió el mérito de ser titulado por mención honorífica. Y yo trabajé esos factores integrantes de la personalidad del niño, muy valioso para mí, muy satisfactorio, y me hizo recordar pues mi asignatura de paidología, que es la ciencia propiamente que estudia al niño desde que es, digamos, fecundado y todas las etapas embriológicas y cuando nace y las distintas infancias. En este caso, quiero recordar entonces ahora pues a ese grande que conocemos como juristas, a ese grande pedagogo, sociólogo, filósofo, precisamente Juan Jacobo Rousseau, que él en su propuesta pedagógica, muy pedagogo naturalista, destruye con su tesis una teoría que yo no sé si ustedes la han escuchado, que se conoce como la teoría del homúnculo. La teoría del homúnculo sostenía lo que la doctora al inicio de su ponencia en esta noche hizo, el ver al niño como un adulto en miniatura, en chiquito. Y Juan Jacob Rousseau dice, no, 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 momento. El niño no es un adulto en pequeño, ni es un adulto en miniatura. El niño es una persona que tiene sus propios intereses, que pasa por sus propias etapas de desarrollo, que va creciendo, que va, etcétera, madurando y demás, ¿no? Se le conoce como la teoría del homúnculo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esa teoría o la puede investigar más a fondo, pero pienso que Juan Jacobo Rousseau tenía razón, porque efectivamente el niño no es un adulto en miniatura o en chiquito o en pequeño. Y bueno, también como abogado litigante, pues ya he tenido la vivencia de que a pesar de toda la protección que tiene nuestra Constitución, desde el artículo cuarto constitucional, el fundamento constitucional de nuestro derecho familiar y las leyes civiles y la jurisprudencia y digamos, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y etcétera, yo he llevado asuntos en donde simplemente se deja
al abandono, a los niños, y se deja la carga solo a la mamá y se busca al papá y ya no se encuentra, ya no está y nunca ha aportado para los alimentos y ningún juez, ninguna autoridad judicial o ejecutiva puede hacer absolutamente nada. Y de hecho no hay nada. Tuve un caso en donde hace como 3 años el señor había sido condenado por el juez, por el juez familiar a una aportación, ya tenía una deuda de 750,000 pesos de alimentos. Y nos dimos a la tarea que vivía en un condominio, que no nos dejaron entrar, que tuve que darle cuenta al juez, que ordenó, de acuerdo al código urbano, que aunque haya caseta, es vía pública y etcétera. Pero nunca pude hacerlo efectivo. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, yo estudioso, nosotros estudiosos del derecho, y nos rasgamos las vestiduras y las nuevas teorías y bla, bla, bla. Y eso no pasa de ser simple cuestión discursiva. Entonces, pues, ¿qué hacer ante situaciones así? Y ahí les dejo la inquietud a ver qué proponen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Tenemos también la participación de Lucía Ferrusca. Adelante, Lucía, por favor. Buenas noches, compañeros. Gracias, doctor. Eh, Primero agradecerle a la doctora Laura Villalobos por tan interesante tema. La verdad es que, al igual que yo creo que varios de mis compañeros, me hace recordar y reflexionar sobre las áreas de oportunidad que se tienen al respecto sobre este tema. Hace algunos años fungí como procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes y ahorita, pues retomando todo este tema, muy brevemente les quiero comentar que en ese entonces, pues solicitamos la separación o la institucionalización de dos niños, una niña de aproximadamente 7 años y un bebé de 1 año, por pues violencia sexual por parte del papá, por omisión de cuidados por parte de la mamá. Al parecer una situación un poco complicada, en el cual pues la mamá estaba de acuerdo en todas las situaciones que se vivían al interior de la casa con respecto a la violencia ejercida hacia sus hijos y pues sin redes de apoyo con quién dejar a estos niños. Se toma la determinación de hacer la institucionalización y pues cuando llegamos a una mesa de trabajo con el procurador estatal, resulta que en esa mesa se estaba decidiendo a qué albergue se llevaban a la niña y a qué albergue se llevaban al niño. Y pues sí, fue una molestia muy grande para mi persona, puesto que la niña pues era la que cuidaba como podía y a sus limitaciones al hermano. Después de estar viviendo toda esta situación con los papás, pues todavía iba a haber otra revictimización que era la separación de la niña hacia su hermano. Y creo que son áreas de oportunidad muy grandes para crear políticas públicas en las cuales se establezca darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque solamente se dice, ya la fiscalía ordenó la institucionalización de estos niños, se sigue con la carpeta, pero ¿quién realmente le da un seguimiento a las instituciones, al Estado, para ver cuál fue el plan de vida que se le está realizando a estos niños? Hay niños que tienen 14, 13, 16 años y que solamente lo que hacen el Estado, al menos cuando yo estuve como procuradora, pues es esperar a que cumplan la mayoría de edad, encerrarlos en el albergue, cumplen 18 años y pues para mí es como salir al mundo sin una brújula de hacia dónde voy, no tengo familia, no sé a dónde ir y pues realmente un proyecto de vida que pudieran tener estos adolescentes, estos niños. Y pues ahorita me hizo reflexionar respecto a lo que la doctora Laura comentaba del derecho a la familia. Y en este caso, pues la única familia que tenía esta niña, pues era su hermanito. Me imagino que el niño por la corta edad, pues a lo mejor no se iba a dar como tal cuenta de los lazos afectivos que tenía con respecto a la hermana mayor.
pero esta niña que ya tenía 7, 8 años, pues por supuesto que iba a ser una revictimización. Pues solamente para la reflexión en las áreas de oportunidad que tenemos, para las políticas públicas que todavía nos hacen falta, porque aunque pensamos que el hecho de institucionalizar a estos niños, pues ya cumplimos y ya les restituiste los derechos, yo creo que hay veces que se los volvemos a violentar y de una manera más grotesca. Y solamente lo dejo ahí para la reflexión y pues comentarles que pues la verdad es un tema muy interesante y sin duda alguna tenemos muchas áreas de oportunidad todavía. Buenas noches. Gracias, Lucía. No sé si quieras hacer algún comentario, Laurita, o le cedemos el uso de la voz a Víctor. Sí, gracias. Primero agradecer sus comentarios y participaciones. Me ponen a reflexionar y pensar, por ahí tocaron el tema de la cosificación de niñas, niños y adolescentes, el tema de la violencia vicaria, que para mí, ejemplo, la violencia vicaria, pues es el reconocimiento de una lucha y yo creo que es muy plausible que ya se le haya nominado y tipificado como tal, porque nos habla de visibilizar lo que sucede, nos habla de evitar esta normalización. Pero en temas de interés superior de la niñez, yo sí creo que justo lo abordé como desde un tema de perspectiva de género, pero son elementos que vienen a ser enemigos luego de la propia figura del interés superior de la niñez, porque entonces se pierde de vista nuevamente este enfoque de infancias y regresamos al adultocentrismo. Y no niego que claro que es un tema que, reitero, se debe visibilizar, se debe de atacar, se debe de tratar, pero sin perder de vista este interés superior que como también dijo ahorita el doctor Emilio, pues parece que queda ahí en un discurso, porque luego tenemos ya para materializarlo distintos desafíos o problemáticas que enfrentar. Me gustaría comentarles que ahorita escuchándolos me hicieron recordar que en el mes de noviembre llevamos a cabo algunas encuestas a escuelas primarias y para mi sorpresa, el 82% de las niñas, niños y adolescentes, aquí nada más son niñas y niños porque era primaria, se les hizo un cuestionario de 20 a 25 preguntas según su edad. Todas eran preguntas cerradas a excepción de una. Esta pregunta abierta decía, del lugar en donde vives, ¿cuál es el principal problema que te preocupa? Era una pregunta abierta, era una pregunta que de ninguna manera estuvo manipulada o influenciada, pues aquellos niños o niñas que no entendían, se les explicaban o se les ponían ejemplos como, pues te preocupa que no haya luz, que la patrulla no pase, que el problema del agua, se les ponían como ejemplos del ambiente, ¿no? Y el 82% de cada 100 niños, 82, respondieron a algún tema de violencia familiar. Que mi mamá me pegue, que mi papá le pegue a mi mamá, que mi abuelo se... Temas de violencia familiar. Y esto es muy triste, porque el hogar debería de ser eso, debería ser un lugar seguro para niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué es lo que está pasando? Que no se sienten seguros en casa, no se sienten seguros en casa y entonces, ¿dónde van a encontrar ese hogar si muchas veces la escuela tampoco lo es? Porque es explicable que si en casa no se pueden hacer cargo de salvaguardar derechos de niñas, niños y adolescentes, hablemos en número 2, 3, 4, es más difícil en un aula escolar que un adulto se haga cargo de 30, de 50. Pero entonces, ¿dónde estamos dejando a estas infancias? También la doctora Lucía me hizo recordar, pues, distintos casos que tuvimos acá en la Procuraduría Estatal, en donde integrando todo, claro que tenemos una deficiencia, una deuda estatal hacia niñas, niños y adolescentes, porque ahorita ya hay un albergue estatal que también ya está saturado, pero ¿cuánto tiempo no hubo?
Hay muchos albergues, sí, de la iniciativa privada, que de alguna manera están obligados ahora sí que a cumplir con los lineamientos de la Procuraduría, pero son albergues que también ya están superados, ya están llenos y entonces todo esto es una bola de nieve que va creciendo porque entonces ante casos de separación o ante casos en donde se busque esta restitución de derechos que sí o sí ameriten la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, ¿a dónde los mandamos si ya no hay lugares? Si ya no hay lugares y los lugares que nos pueden hacer favor, porque es un favor ya que están ya llenos los espacios, pues resulta que enfrentamos luego a otra vulneración de derechos. La doctora Lucía tocó uno, porque es un derecho mantener a los hermanitos siempre juntos. Pero si ya no hay lugar, se busca la separación. Y entonces, ¿cuál de las dos realidades le es más perjudicial a la niña o a la niña? Ella comentó que ella no sabía si a lo mejor el niño sí tenía ya como esta conciencia de apego hacia la niña, y yo aseguro que sí. Y entonces la afectación va a ser para los dos en este ejemplo que nos puso. Y si podemos revisar todas las carpetas o expedientes que están en la Procuraduría, sí hay un seguimiento de vigilancia hacia estos albergues para verificar que se cumplan con ciertas condiciones. Y aun cuando se hacen distintas visitas de verificación por equipos multidisciplinarios que implican abogados, que implican psicólogos, que implican trabajadores sociales, muchas veces la vulneración hacia niñas, niños y adolescentes aún en albergues se da. ¿Y qué haces como Estado? ¿Cómo lo exiges? Tu único mecanismo medio de coacción es condicionar el apoyo económico que se les da. Pero es una realidad, y los centros de organización y asistencia social lo saben, que están el Estado en las manos de ellos. Porque si un albergue les dice aquí no y otro albergue les dice, si todos los albergues que son de la iniciativa privada empiezan a cerrar espacios, ¿qué va a hacer el Estado con todas sus niñas, con todos sus niños y adolescentes? Entonces, el tema de restitución de derechos a NNA es un tema difícil también por la cuestión de las edades, que esto pues quizá lo podemos colisionar con otras instituciones o con otras obligaciones del Estado, como es, por ejemplo, la adopción. ¿Qué estamos haciendo entonces para agilizar, para poder promover, para poder impulsar estas prácticas de adopción? ¿Por qué? Porque hoy en día es relativamente fácil y relativamente porque también hay mucha burocracia para poder dar en adopción a niñas, niños y adolescentes. Pero aquellas niñas y niños que se dan en adopción son los bebés, son recién nacidos. Estadísticamente ya a un niño de 2 años ya le empieza a costar más trabajo tener esta adopción. ¿Qué hacemos con los adolescentes? Ya nadie quiere a los niños o a las niñas de 12 años, pero son niños que de todas maneras tienen que estar protegidos, tienen que seguir habitando esos albergues y ocupando espacio. Entonces, ¿dónde dejamos el lugar para los otros niñas, niños y adolescentes? ¿Será que se tienen que crear más albergues? Porque entonces, si estamos hablando en esta cultura, no estamos atacando la raíz, a mi parecer. Estamos buscando la forma de incrementar o acrecentar los lugares que permitan acoger los problemas sociales que tenemos. Entonces, para mí, sí o sí, le apuesto a la sensibilización. Ahorita lo mencionaron como servidores públicos, muchas veces se cometen negligencias o a lo mejor es ignorancia. Quiero creer que no, porque ahí están ya las guías, ahí están ya los protocolos, pero igual no se respetan. Pero más allá de la figura de servidor público, que creo que es lo menor, estamos obligados, pero en, en aspectos como de proporción o de número, somos los menos. Tenemos que sensibilizar a la sociedad, a responsabilizar, a sumarnos en una sinergia con equipos de salud para entonces, de manera conjunta y colectiva, trabajar en la proliferación de métodos anticonceptivos, para trabajar en la planificación familiar, para trabajar en de verdad
cambiar ese chip o esa ecuación en la que creemos que en un tema de convivencias, ejemplo, los afectados son los adultos, porque los principales afectados son niñas, niños y adolescentes, para ahora sí que hacer hincapié en las obligaciones a las que de por vida, o al menos durante los primeros 18 años, los adultos o las personas que decidan enrolarse en temas de paternidad van a estar involucrados y obligados. Estamos hablando de obligaciones económicas hasta los 18 años, obligaciones psicológicas, obligaciones afectivas. ¿Y cómo le puedes pedir a un adulto que cumpla con ciertas obligaciones de carácter emocional o psicológico cuando en su persona a lo mejor tampoco cumplen con ese estado de salud mental? Y entonces es un abordaje, insisto, multidisciplinario, pero que se tiene que atacar de alguna forma, porque si seguimos con esta bola de nieve, no sé a dónde vamos a parar ante omisiones o negligencias del propio Estado porque no tiene la capacidad de actuar. Ya donde reconozco que este niño está siendo vulnerado, afectado en sus derechos, pero ¿cómo aun cuando conozco este riesgo que sí es real, que sí es inminente, a dónde me lo llevo? Entonces hacemos como que trabajamos y fingimos que la omisión de cuidado realmente no fue omisión para tratar de dejarlo ahí, porque evito que ese niño se me convierta en un problema. Y entonces en este chip, ¿dónde quedó la perspectiva de derechos? ¿Dónde quedó esta perspectiva de interés superior de la niñez? Insisto, para mí el tema necesariamente y obligada necesita el abordaje social, comunitario, en la que de forma general tengamos esa sensibilización de responsabilidad y compromiso con nuestra niñez. Gracias, Laurita. Tenemos una última participación. Víctor, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Primero agradecer al instituto que me haya permitido el acceso a este evento. Felicitar a la doctora Villalobos por su exposición tan nutritiva. Y bueno, no sé, una pregunta o escuchar su opinión. Hablamos de los derechos de la infancia, de los adolescentes, y se comentó del asunto Fornerón e hija contra Argentina, donde el papá buscó a la hija. Se reconoce un derecho a la identidad de la menor. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, caso real, un matrimonio con dos hijos, uno de 5 años, otro de 6 años, se divorcian cuando los hijos tienen esta edad que menciono. Actualmente, estos hijos tienen 13 y 14 años. Desde que se divorciaron sus papás, el señor se desentendió, se olvidó, desobligó por completo, como si no existieran sus hijos. Entonces, mi punto es, hablamos de un derecho de familia, de un derecho de identidad, de la dignidad de los adolescentes, de los menores. Estos adolescentes ahora, repito, de 13, 14 años cada uno, debido al abandono de su papá, ya no quieren llevar el apellido de él, quieren que se les quite ese apellido, no sienten no lo reconocen como su papá. Podríamos estar hablando a sentido opuesto, contrario sensu, que el quitarles el apellido paterno se les estaría también reconociendo su derecho a la identidad, su derecho a la dignidad humana, el quitarles, el aceptar su petición de ellos de quitarles el apellido paterno. Para mí sí, digo, o sea, ellos no quieren ya tener ese apellido por el abandono que sienten de su papá, pero bueno, no sé qué opinión tengan ustedes. Yo estoy en disenso con tu comentario, doctor, porque para mí el apellido sigue formando parte de la identidad independientemente de la relación o no relación. Te habla de tu árbol genealógico. Entonces volvemos a lo mismo. Esta es una perspectiva personal, no sé si me estoy viendo muy adultocentrista o no, pero considero
que estás atacando nuevamente el síntoma en lugar de la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz es que el señor, el papá, está obligado. Entonces el hecho de decir, está bien, pues ya desentiéndete de todo y me quito el apellido, en algún momento pues lo podrán hacer y a lo mejor se les concede el cambiarse el apellido por alegar o justificar el no sentirse identificados con la persona que es su padre biológico, pero al final de cuentas tienen la figura. Entonces me asimila mucho a cuando la mujer no quiere pedir o demandar las obligaciones económicas para el papá porque cree que pues la mujer va a poder con todo, que la mujer no necesita. Y algo que es una primicia es que el amor no se obliga. Por mucho que yo promueva convivencias, si no existe un vínculo de amor, de apego, pues no lo vas a forzar, pero sí tener esas condiciones en las que se permite el desarrollo, porque yo ignoro ese caso particular del que estás hablando, pero hay que revisar por qué no se dieron esas condiciones, si realmente fue negativa nada del papá, y entonces por qué no se le obligó al papá, al menos a cumplir con sus obligaciones económicas, porque entonces, para mí, lejos de hablar de un reconocimiento de derecho de la niña, niño, adolescente a su identidad de quitarse el apellido, me estás hablando para mí que estás delimitando o que estás premiando el hecho de no haber tenido esas responsabilidades. Es como aplaudir la falla que tanto el Estado, que tanto los papás, que tanto tuvimos con la vulneración de esos niños que estuvieron abandonados. Entonces, para mí es hasta una forma de revictimizarlos, pero eso es a título personal. Muy bien, muchas gracias. Anaís, no sé si ibas a comentar algo, por ahí vi alzada tu mano. Sí, maestro, muchas gracias. Adelante. Pues primero que nada, felicitar a Laura, doctora, como siempre un placer escucharla, se aprende bastante y el tema a mí me apasiona, ya sabe que derechos de los niños es bueno, para mí, que tuve la oportunidad de compartir en otros espacios, es la base de todos los derechos. A final de cuentas, solamente se puede crecer en este aspecto. Creo yo que es muy importante. Hace unos días tuvimos una situación, precisamente en el Instituto de la Mujer, nos hablan a nosotros que estamos en derechos humanos sobre unos menores que, más bien es una niña que está embarazada de una persona de 40 años. La niña tiene 15. Se la mandan a Procuraduría del Menor y Procuraduría del Menor dice, no, es que ya no nos corresponde porque ya no es una menor, porque está con la emancipación. Y yo, a ver, ¿cómo? Y aquí me da mucho, ¿no? A ver, espérate, al momento de los hechos, la niña era una niña, independientemente si está procreando un hijo o no, al momento de los hechos era una menor de edad. Sus papás la sacan a la calle, o sea, la corren de la casa y ella se va con el señor y posteriormente se embaraza. Entonces alegan, no me corresponde a mí atender la procuraduría porque ya no es una niña, ya se emancipó porque está embarazada. No, a ver, espera. Y yo sí les hice la observación, digo, a ver, ¿estamos defendiendo los derechos vulnerados de la niña o los derechos de los padres o los derechos de este señor? Porque hay, pobre señor, le dio asilo a la niña. Pero tienen que analizar bien esta situación y ahorita me da todo sentido porque si de repente te hacen dudar, porque todos se ponen en el plan de, no, es que ya está embarazada, y ella quería y ya es más, ya es adulta porque ya ella decidió, a ver, espérate, para empezar eso, ¿no? El análisis en caso concreto. O sea, a mí me fascina mucho el reafirmar que efectivamente al momento de los hechos era una niña y es lo que hay que respetar. Esa es una. Y otra, hablando de la institucionalización, a mí me cuesta mucho porque ahorita se está dando la figura de para evitar la institucionalización, la institucionalización, se está implementando el asilo o la asistencia, pero no tiene carácter monetario. Entonces,
Una de las características es que tú como familia, para poder dar asilo a un menor de edad, tienes que tener la capacidad económica, el espacio y todas las condiciones para poder asistir a este menor de edad. Siendo honestos, si anteriormente con una percepción económica no lo hacían, ahora sin una percepción no lo van a hacer. No hay lugares. Aquí en Tarimoro no hay asilo ni para menores de edad ni para mujeres violentadas. Está muy difícil aquí la situación y es muy triste. Hace unos años, no sé si se acuerdan del caso de la familia en Michoacán, de la familia, bueno, el asilo se llamaba así la familia de Mama Rosa, no sé si se acuerdan. Me tocó conocer a una chica de aquí de mi municipio que fue asilada en ese lugar y comentó muchísimas vulneraciones que sobrevivió. Y una de ellas era que todo el tiempo estaba embarazada, tenía el niño y ni cuenta se daba porque se lo quitaban. El gobierno como reparación le da una pensión económica, cada cierto tiempo recibe dinero. Les estoy hablando que esa chica ya hace como unos, que serán unos 10 años del asunto, pero esa chica sigue recibiendo su pensión que le da el gobierno por reparación del daño, pero sigue pagando una renta, pero sigue con condiciones deplorables. No estudió, no se preparó en nada, no hizo nada más que ir a cobrar y con lo que tenía hacer fiesta, así, literal. No existe una reparación estructural. Entonces, todas esas fallas, dices, ¿a dónde nos van a llevar? Creo yo que es un tema muy amplio que nos da para mucho y como comentaba mi compañero, nosotros como moderadores o como investigadores de derechos humanos, buscar que no quede eso solamente en una utopía, solamente en un discurso, sino bajarlo a las instituciones, bajarlo a la realidad social y políticas públicas, pero también movimientos sociales que nos ayuden a que de verdad los derechos humanos sean tangibles, sean a una realidad. Y muchas gracias por todo, es mi aportación. Muchas gracias, doctora. Dice con otro tema de niños cuidando niños. Creo que había otra mano levantada. No sé si hay Sí, alguna bueno, otra participación. Adelante. gracias, doctor, señor director, con su permiso. Doctora, muchas felicidades. Muchísimas gracias. No le robo más que unos minutitos. Abonando lo que dice el doctor Hurtado, es efectivamente el filósofo de la época de la filosofía moderna, Juan Jacobo Rousseau, efectivamente cita que el niño no es un semiadulto, sino es un hombre bueno que es pervertido por la sociedad. Hay un libro que no sé, creo que no lo comentó, que se llama Emilio o de la educación. Este libro se lo recomiendo, son cuatro libros en uno solo, y dice que la edad más fructífera de una persona es a los 15 años para aprender y a los 20 para razonar. Por ese lado, se considera a Juan Jacobo Rousseau como el padre de la pedagogía. Esta obra es bastante interesante, si pueden verla, se llama Emilio o de la educación. Otro aspecto es precisamente, y les quiero hacer énfasis, de una gran película que ustedes a lo mejor la escucharon, es de 1980, por esos años, que se llamó Kramer contra Kramer. Es una película de Estados Unidos donde trata precisamente este problema del divorcio, de la problemática que surge con los hijos. Y una psicóloga, la psicóloga de la película, revela que hay que distinguir, y para mi punto es importante, entre autoridad y responsabilidad, que son cosas sumamente distintas. Eso ya el tiempo es estamos en el tiempo, pero también les recomiendo esa película. Es una película bastante vieja, ganó algunos Óscares, y eso habla muy bien porque uno aprende incluso con las películas. En el nuevo sistema de derecho penal, recomendaba ver películas de tal tipo y esta película, y créanme que sí se aprende mucho viendo las películas. Por último, yo como abogado de la ciudad de los niños de Salamanca, tengo 30 años y he visto crecer, y puedo dar testimonio de que la teoría de Juan Jacobo Rousseau
es verdadera. Me tocó ver hace 30 años que llegaban niños que eran encontrados en un baldío, que los tiraron en un basurero, que los tiraron en algún inodoro en público, etcétera, y crecieron y salieron de ahí. Ahorita les puedo decir que muchos de ellos son magistrados federales, jueces de distrito, jueces del fuero común, dentistas, y incluso tenemos un director de orquesta, y muchos son pintores, son compositores. Entonces, realmente esta teoría de Juan Jacobo Rousseau es que el niño merece educación. Por eso es importantísimo, entre los interés superior del niño es la educación como parte precisamente para crear ese ser que en el futuro pueda desarrollarse. Entonces, les comento, me he dado testimonio de que la ciudad, la casa cuna, ciudad infantil, la ciudad de los niños, ciudad juvenil, la casa de Moroleón, la de Morelia, que incluso ya se mencionó por Mamá Rosa, han salido, han salido y hay personas que están en la vida profesional. Uno está estudiando termodinámica en la Universidad creo es en Hamburgo, en Alemania, estaba destinado para irse a la NASA. Cuando desconocemos quién es su familia biológica. Yo nunca supe y seguimos investigando y nunca pudimos enterarnos. Por último, aquí en Irapuato tengo la encomienda de crear la ciudad de los niños más grande de América Latina, que son 12 hectáreas. Vamos a tener capacidad para poder recibir a un sinnúmero de niños que están en el abandono. Entonces, esperemos que este proyecto se nos dé muy rápido y podamos crear en ese niño, en esa niña, ese adolescente, lo que tanto merecen, ser felices y tener una identidad. Muchísimas gracias, una disculpa por el tiempo que les he robado. Gracias, señor director, con su permiso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos en el chat algunos comentarios. La doctora Magallanes, algo que acontece en México es la asignación de funcionarios en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes por meritocracia política y no por sus conocimientos en derechos humanos. Y otra aportación, Yolanda Vargas, coincido con la doctora Laura, el derecho sistémico desarrollado en países como España, Argentina, Brasil, se habla de la relevancia de que los niños tengan sus dos apellidos. Muy bien. Bueno, pues no nos resta más que agradecerte, Laurita, el hecho de que hayas estado con nosotros. Comentarles que en el instituto llevamos a cabo un foro donde los expositores fueron niños, eran niños de primaria, un foro donde ellos eran los expositores. No lo grabamos por cuestiones de protección a su identidad, pero el mayor punto que podemos recalcar de esa exposición de los niños es que no son escuchados, es que no son tomados en cuenta, es que no se les da la importancia que tienen, que porque a su corta edad pareciera que no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a participar, no tienen derecho a sentir, no tienen derecho a ser tomados en cuenta porque no son adultos. Y ese es el mayor sentir, era un grupo como de unos 15 niños que su mayor reclamo hacia los adultos era el que no son escuchados. Creo que ahí tenemos también un punto de reflexión importante que deberíamos de considerar, no el adultocentrismo como ya se ha comentado, sino vamos a ver quiénes son los verdaderos espectadores de estos temas y que nos digan qué sienten, qué piensan y cómo poderlos ayudar a entender, proteger, cuidar. Y bueno, pues esa es una gran labor. Laurita, muchísimas gracias. Verdaderamente fue un gusto haberte escuchado, el haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por sus participaciones y pues este tema da para mucho más, pero la reflexión ahí queda. Nuevamente los invito a no solamente ser partícipes de esta reflexión, sino apoyar a la socialización de la sensibilización de este movimiento en pro de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Gracias.
Gracias, buenas noches.